Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, a otro video podcast de Dineros Cars. Hoy estamos con un tema súper importante, cómo Rumanía llegó a ser el top en la lista de los países donde más accidentes se producen y donde más personas mueren al día. Entonces, no sé de quién es la culpa, de la gente que no tiene la educación a la hora de llevar el coche, de saber las señales, de tener precaución, o es el gobierno mismo que se lava la mano ni les interesa este tipo de problemas. Como que está una combinación, se ha metido una combinación de los dos factores que todo el mundo tiene este tema como muy olvidado. Entonces, estamos en 2024 y tenemos un gran problema en Europa, en este maravilloso país llamado Rumanía, que la gente está conduciendo como loca, no respeta los límites de velocidad, va en todas las direcciones, no se pone el cinturón de seguridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que quédate atento porque vamos a empezar el podcast de la mejor manera, pero no te olvides de suscribirte a mi canal, compartir el contenido con otros amigos que tienes y vamos allá, vamos al grano. Bueno, pues esa es una historia que me pasó hará como una cosa de 2 semanas, ¿ok? Que estoy de vuelta. Me fui de Alemania pues en un viaje corto, volveré a Rumanía de toda forma, pero eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención, que yo no había visto nunca a pesar de haber vivido en tantos países de la Comunidad Europea, ¿ok? Y este país precisamente llamado Rumanía, yo creo que tiene la mayor tasa, no es que tenga la mayor tasa, sino que es el país número 1 en la Comunidad Europea donde más accidentes de tráfico se produce al día. Entonces es como... Es una ignorancia, ¿ok? Es una ignorancia que la gente como que está pasando de las reglas. Es como, ¿por qué tengo que hacer esto? Papi, porque es una obligación, eres conductor, estás llevando un coche y más cuando eres un taxista. Bueno, no tengo nada contra los taxistas porque hay taxistas buenos, hay taxistas malos en todos los países y hay, pues, la diferencia entre personas también va variando un poquito, ¿no? Pero generalmente es como, tú te subes en un taxi en Rumanía y el pibe que está, el chofer, el taxista, a mí me ha pasado, y no una vez, 3 o 4 veces, ok, yendo por la capital, que estás buscando el cinturón de seguridad y el pibe te dice, no, 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 no te lo pongas. Y tú te quedas como, ¿por qué no me lo tengo que poner? Porque nada, no te controla nadie, hombre, aquí no pasa nada, aquí vamos así. Entonces es ahí donde pasa este tipo de cosas y muchos taxistas, ni siquiera ellos, que son los conductores, no llevan ningún tipo de protección, no llevan el cinturón de seguridad. Ahora mi pregunta es, ¿el gobierno rumano se habrá gastado algún céntimo en una campaña de publicidad? No solamente los puestos de televisión que de vez en cuando están soltando las noticias, está pasando esta cosa, está pasando lo otro, lo otro, lo otro. ¿Ellos habrán gastado algún céntimo en una campaña de seguridad vial? ¿En la prensa, en la televisión, en los carteles? Pues no. Ahí lo único que me encontré son carteles de cerveza, de todas las marcas. Eso sí te lo encuentras. El alcohol en top. Pero seguridad vial, cero. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Quién está cometiendo el fallo? La gente se ha vuelto como en 2024 muy ignorante con ese tipo de cosas. Entran en adelantamientos en asegurarse. Se piensa que todo el mundo lleva un M5 Competition y brum, puede sobrepasar a todo el mundo. Bueno, había dicho M5 Competition como por decir otro coche, aunque sea un Ford Fiesta, ¿ok? O sea, es lo mismo, porque todo el mundo es super piloto performance, todo el mundo sabe llevar el coche muy rápido por las carreteras, ya no digo de las infraestructuras, las carreteras las que tienen son para llorar. Aviso, si vais a Rumanía, iros en SUV, ¿ok? En SUV, porque si vais en un coche normal, en un coche deportivo, se os va a quedar a los bajos por ahí. Yo no sé cómo mucha gente se compra coches que son ediciones limitadas o coches de medio millón de euros en ese país. No es porque no se la ha ganado. Hombre, te la has ganado, bravo. O sea, me alegro por ti, no tengo nada en contra tuyo. Pero, ¿qué vas a hacer con un Ferrari? ¿O qué vas a hacer con un AMG de Brabus ahí? No puedes hacer nada, papi. Como no tengas un SUV,
Te vuelvo a repetir, te vas a dejar todos los bajos del coche. Ya no hablo de Lamborghinis, ya no hablo de Ferraris, ya no hablo de super hypercars en esa parte, porque ya ahí ya no... Hay cosas que no cuadran, ¿ok? Eh, yo entiendo a la gente de que también por el otro lado, la gente que se han ganado un poquito de dinero y quiere, pues eso, regalarse a los hijos, algún coche que esté guapo, etcétera. No, ahí tiene que ser creme de la creme, porque si su hijo no tiene un Porsche, no tiene un coche. Entonces, no es que esté mal hecho, sino que está muy mal pensado desde un principio, porque probablemente a esos padres ni le interese por dónde vayan sus hijos, ni le interese si va rápido o atropellan a alguien o mata a 5 o 6 personas de una en accidentes de tráfico. Infraestructura en Rumanía, 0,0. El gobierno, no tengo ni idea dónde está, no sé los proyectos que están haciendo un tramo de autobahn, muchas carreteras sin señales también, o sea, apuntarlos ahí y... No sé, una combinación de la prepotencia, de la ignorancia de la gente, de la falta de educación vial de los choferes, producen este tipo de impacto a nivel del país. 100 personas al día son un montón, señores. Así que poneros las pilas, tanto los conductores, respetar los límites de velocidad, poneros siempre, 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 porque eh, es el concepto, si no pasa nada, voy aquí a la esquina a comprar una Coca-Cola, ¿para qué me voy a poner el cinturón de seguridad? Pues es precisamente en ese momento cuando te va a venir otro de atrás que ese tampoco tiene cinturón de seguridad y os vais a dejar los dientes en el volante, tú y el que viene de atrás. Porque ese es el concepto de la gente de decir, a mí no me pasa nada, si voy hasta la esquina, no... ¿Para qué me voy a poner el cinturón de seguridad? Pues ahí está el punto donde en ese tramo en la que tú no piensas, es ese tramo vital donde ahí te vas a partir la columna vertebral y te vas a quedar paralítico. Y no solamente tú, sino que también vas a ir por un paso de peatones y vas a matar a otros dos por el impacto. ¿Me entiendes? Pero es que la gente, os vuelvo a repetir, es tan inconsciente y la gente es tan ignorante con su propia vida, porque aquí estamos hablando de la vida de cada uno, que no le da absolutamente ningún valor. Y por el otro lado, os lo vuelvo a repetir, no he ido a ninguna autoescuela, pero en el próximo vídeo seguramente que me vaya a una autoescuela para ver qué es lo que ¿cuál es el motivo de verdad? O sea, se los repita a los alumnos como 100 veces poneros el cinturón de seguridad, porque no he visto. Ahora también otra cosa que vi súper importante en las noticias y que había visto en live. Sí, la policía hace controles, pero hace control de antidroga. Pero nadie no se fija o que vayan en coches camuflados por la calle a ver si lleva cinturón de seguridad, sí o no. Os lo vuelvo a repetir, es el primer factor que en el momento que tú tengas un accidente a 40 kilómetros por hora te levantas del asiento y los dientes te los vas a comer directamente, te los vas a dejar en el volante. Ya no digo de cosas más impactantes para salir por el parabrisas, ¿ok? Y luego... No hay filtros, no había visto ningún filtro el fin de semana que vayan cerrando la carretera, que vayan preguntando, etcétera, etcétera. Ponen por ahí algún filtro, etcétera, de vez en cuando, pues así para dar el ojo, pero de verdad de lo que es los controles lo pondrá por la noche, pero de día muy pocos filtros hay. Hay radares, eso sí. ¿Tiene el país lleno de radares? Claro, tiene el país lleno de radares porque la gente está corriendo mucho. Entonces, cuando pasan un radar, van al siguiente y al siguiente. La gran tontería, pues, como pasa en los países que están un poquito mejor, es la misma. Dos chavales de noche con dos coches potentes, antes no sé, de hacer el zumbao por la vida,
se ponen a hacer carreras de semáforo a semáforo por la noche. Tío, ¿dónde vas? Semáforo a semáforo. Si tienes unas calles estrechas que ni siquiera te cabe tu coche. ¿Me entiendes? Hay tanta ignorancia, no entiendo mucho el hecho de haber posteado en Instagram, somos de los M Gang, somos de los RS Gang, somos de los no sé qué, tralala, de los coches super rápidos Gang, y no tenemos ni siquiera carreteras. ¿Dónde vais a correr, muchachos? ¿Dónde vais a correr? Porque yo había visto lo que hay. Están llenas de baches, así están las carreteras, ¿ok? Lo mismo, no hay información, o sea, la única información que se le está dando a la gente son en las noticias: han muerto 3 personas, han muerto 4 personas, en la carretera no sé qué, uno atropelló al otro, y así todo el tiempo, ¿ok? Es como, señores del gobierno, yo tengo, no sé si alguien me está mirando este video, pero va a ser como, no me deis por ahí. Gastaros un poquito de dinero, iros a agencias que tenéis ahí de publicidad, de marketing en Rumanía, en Bucarest, seguramente que hay muchas, y si no, contactarme por Instagram, que yo os paso el contacto de alguna, que os pueda hacer un buen marketing y empezar a poner un poquito de publicidad y meter forzosamente a la gente a este punto, de alguna manera que sea un poquito más consciente de las cosas a las que está pasando, porque eso me parece a mí un desastre, ¿ok? Ya no hablamos de los hospitales, ya no hablamos de los médicos, ya no hablamos de la ambulancia, porque no hay sitio para que pase la ambulancia. En un accidente por cierto tipo de carreteras son tan estrechas que apenas pasa 2 camiones, ¿ok? De un sentido y del otro, y no tiene absolutamente nada de espacio para que la ambulancia entre ahí. Los arquitectos que están haciendo las carreteras, yo no lo sé cómo lo están haciendo, con los ojos cerrados, así, lo van dibujando, o cómo va eso, porque no hay carril de emergencia, señores. Ok, está bien, tenéis fondos de la Comunidad Europea, pero invertir el dinero en mejorar y hacer una de las mejores infraestructuras, porque dinero hay. Que ahora no sé cómo lo están haciendo, quién están ganando los concursos para hacer este tipo de autopistas, porque son un desastre, ¿ok? Eso es uno de los puntos. No sé, es que si me pongo a contaros todo lo que había visto, lo que es automoción, tráfico, los chavales tiran de los coches como les da la gana. A esa gente no lo para nadie, macho. Pero un 87% de los accidentes se producen en suelo seco. ¿Ok? En suelo seco. Eso es una locura. Eso no es normal. No es normal. ¿Por qué? Porque la gente va con coches súper potentes, no los pueden frenar porque no tiene experiencia, porque tiene apenas 22, 23 años. Su padre le compró el M5 Competition porque lo había visto por Instagram, le hace un selfie al coche y ya es el mejor piloto del mundo. Y al próximo semáforo, ok, no sabe ni cómo parar el coche porque tiene 0,0 experiencia en ese tipo de coche que requiere un montón de experiencia para que te vayas, para que tengas idea de cómo funciona un M5 Competition, ¿ok? Límite de velocidad, bueno, sí lo tiene, la gente lo suele respetar, los que quieren, los que no quieren no lo respetan, ¿ok? Luego le gana la multa, pero en general adelantamientos no tiene ningún problema de meterse en otro carril, ¿no? a todo gas, y así mueren a saco todos los días. Entonces, este video está hecho desde corazón. El país es maravilloso, os lo recomiendo para que lo vayáis a visitar. Hay cosas muy positivas. Es una sociedad que yo creo que en 2024 ha avanzado un montón, sigue avanzando, sigue creciendo como país. Es un país maravilloso, pero es una pena que lleguemos en 2024 a este número de muertos, a este número de accidentes, que no es normal, que supera toda la media de la Comunidad Europea. Y muchas gracias de nuevo por haber venido hasta el final. Suscríbete a mi canal, deja en los comentarios si tienes algo que comentar que sea siempre positivo, y si escribes algo negativo también te lo vamos a
contestar, no hay ningún problema y espero de que todo eso les sirva como una lección a la gente de que sea un poquito más cuidadosa a la hora de conducir. No olvidaros de poneros el cinturón de seguridad nunca, aunque vais 5 metros con el coche a comprar el pan y la gente que trabaja en el gobierno de Rumanía, la que está, la que se dedica, porque no sé qué ministerio, a qué ministerio pertenece todo eso, lo del tráfico y educación vial, gastaron un poquito de dinero porque no es que ayuda a esta generación, si esta generación ya está comida, sino para la próxima generación que sea un poquito más consciente y que tenga en cuenta muchísimos más factores antes de arrancar el coche y antes de dejar víctimas en la autopista y en las ciudades y todo eso. Así que muchas gracias. Conducir siempre, como yo digo, al límite y conducir bien y respetar las señales y porque eso hace parte de ser un buen conductor. Muchas gracias de nuevo por ver Neros Cars, suscribiros a mi canal, dejad los comentarios y nos vamos a ver en el próximo video podcast de Neros Cars. Chao, chao.